en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, yo se lo voy a ir contando, pero usted puede ir leyendo en su Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 30, habla sobre David y una situación muy difícil que David vivió. En ese tiempo, David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Yo creo que todos conocemos esa historia, esa parte donde Saúl persigue a David. Pues David estaba siendo perseguido por Saúl y se encontraba huyendo del rey Saúl. El rey Saúl había intentado matarlo, y así que David y sus hombres estaban viviendo en una ciudad que se llama Ziklag. Esa ciudad era una ciudad de los filisteos. David de vez en cuando iba con sus hombres y salían en campañas para luchar contra los enemigos de Israel, y salían a batallar. Un día, en esas salidas, cuando venían de regreso, ellos pudieron divisar que había humo. Y sin duda, pues usted, si en algún momento sale de su casa y desde lejos logra divisar, usted dice, es por donde yo vivo, es por mi cantón, usted ya sabe que es por ahí por donde usted vive, porque el humo se muestra. Pues estas personas, esos hombres, que eran 600 hombres que acompañaban a David, estos hombres iban, y cuando venían de regreso de la campaña se dieron cuenta que había humo. Apresuraron sus pasos para poder llegar a la ciudad. Y sí, efectivamente, cuando llegan a la ciudad estaba totalmente destruida, estaba devastada la ciudad. La habían quemado, hasta los cimientos habían quemado la ciudad, no habían dejado nada. A las personas que estaban ahí, las mujeres, los hijos y las hijas, no importando la edad, a todos se los habían llevado en cautiverio. No habían matado a nadie, así lo registra la Biblia, no habían matado a nadie, pero a todos se los llevaron en cautiverio. Y dice que cuando David y los hombres que iban con él se dieron cuenta de lo que habían pasado, la Biblia registra y expresa que los hombres a gran voz empezaron a llorar. Y dice que ellos lloraron hasta cuando ya no tuvieron fuerzas para llorar. Empezaron a llorar porque les había pasado algo muy difícil. Habían perdido todo, habían perdido su casa, habían perdido su familia, que era lo más importante, y empezaron todos a llorar hasta ya no tener fuerzas para llorar. ¿Alguna vez usted ha llorado hasta ya no tener fuerzas ni para llorar? ¿Lo ha hecho? Ha llorado que a veces ya ni la lágrima le sale ya de tanto que ha llorado. Pues estas personas, la Biblia registra que lloraron hasta ya no más poder, porque lo habían perdido todo. Habían perdido sus seres queridos, sus esposas e hijos, habían sido secuestrados y esclavizados por un grupo de amalecitas. Sus casas habían sido quemadas hasta los cimientos, no quedaba nada. Seguramente se sintieron ellos devastados, y luego de sentirse devastados, empezaron, ustedes saben que cuando a uno le pasa algo difícil, siempre uno busca a alguien a quien culpar, a quien echarle la culpa. Por tu culpa me pasó, y a veces uno dice, ¿y yo qué? Si yo solo te estaba acompañando, ¿va? Pero el asunto es que a veces uno desea echarle la culpa a alguien. Cuando eso pasó, los hombres empezaron a ver a David y empezaron a ser responsables de lo que les había pasado a su ciudad y a su familia. Tanto así que querían apedrear a David. David en ese momento, cuando él empezó a escuchar lo que la gente quería hacer con él, empezó a sentir temor, se empezó a sentir fatal. No solamente se había quedado sin nada,
sus esposas habían sido también secuestradas, también a ellas se las habían llevado, y todavía las personas lo estaban haciendo responsable de lo que había sucedido. Y David empezó a sentirse muy frustrado, muy cansado, con mucho temor, porque aparte de eso la gente lo quería matar. Y yo quiero que usted me acompañe ahí donde se encuentra, en el primer libro de Samuel, capítulo 30, en el versículo 6. Y la palabra expresa: ahora David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues el alma de todos ellos estaba afligida, cada uno por sus hijos y sus hijas. Pero vean lo que pasó con David. Pero David se fortaleció ¿en quién? En Jehová su Dios. Todo el mundo estaba afligido porque tenía que ser responsable por lo que había pasado. Y David empezó a afligirse por esa situación que estaba sucediendo. Imagínense, si no lo mataba el rey Saúl, estos hombres lo iban a matar. Y no eran cualquier persona, aparte que eran 600 personas, eran hombres de guerra, de batalla. Pero David hizo algo y dice: pero David se fortaleció en el Señor, en Jehová su Dios. Y en el versículo 4 vemos que, ahí vamos a regresar un poco, en el versículo 4 vemos: la gente que con él estaba alzó su voz y lloró hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Empezaron a acusar a David injustamente por lo que habían perdido. David en esa situación lo único que pudo hacer fue fortalecerse en el Señor. En otras versiones dice: encontró fuerza en el Señor. Otra, sintió que el Señor le daba fuerza. Otra versión, tomó fuerzas del Señor. El asunto es que David, en esa situación tan difícil en la que se encontraba, ¿de quién tomó fuerzas? ¿De quién tomó fuerzas? De Jehová, su Dios, de Dios. En Isaías capítulo 27, versículo 5, su palabra nos expresa: ¿o forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. David en esa situación se fortaleció en el Señor. ¿Y cómo pudo fortalecerse David en el Señor? La Biblia no explica cómo David se fortaleció en el Señor. Quizás David recordó lo que Dios había hecho en él antes. Quizás recordó el carácter de Cristo, de Dios. Quizás oró y adoró. Recordó las promesas de Dios. No sabemos, no registra la Biblia qué fue lo que hizo David para recobrar fuerzas. Ahora yo le pregunto, cuando estamos en momentos difíciles, ¿qué hacemos para recobrar fuerzas? ¿Qué hace usted para recobrar fuerzas en el Señor? ¿Se recuerda de las promesas de Dios? Que las promesas que Dios ha hecho a su vida. ¿Se recuerda de quién es Dios? De ese poder que nuestro Señor tiene, de esas victorias que Dios le ha dado en algunas ocasiones. Nos ponemos a orar y adorar para que el Señor nos fortalezca. David dice que en ese momento difícil cobró fuerzas en el Señor. Así que si algo primero vamos a recordar de esta historia es que en cualquier situación en la que nosotros nos encontremos, ¿en quién vamos a recobrar nuestras fuerzas? En el Señor, en Jehová nuestro Dios está nuestro socorro. Y en el Salmo, yo creo que usted me acompaña al Salmo 29, en el versículo 11.
Y su palabra expresa: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Qué dice su palabra? Él dará poder a su pueblo, Jehová dará paz. Si en algún momento usted, al igual que David y esos 600 hombres que se encontraban en crisis, no pierde la paz, empieza a afligirse, debemos de recordar que Jehová dará paz, que Jehová proveerá en cualquiera que sea esa situación. En ese momento tan duro de crisis, recordar quién es nuestro Señor. Y en el Salmo 46, en el versículo 1, nos expresa su palabra: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién es Dios entonces en nuestra vida? Nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En un momento de crisis, sí, como lo hizo David y como lo hizo estos 600 hombres, se puso a llorar y empezaron a afligirse. Pero luego David recordó quién era su Dios, quien había prometido estar, y recobró fuerzas. Quizás David recordó todas las victorias que Dios le había dado, quizás recordó las promesas que Dios le había dado, cómo lo ha librado del rey Saúl, y de eso recobró fuerzas. A veces, hermanos, es necesario que recordemos quién es nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Si usted en algún momento se encuentra pasando por problemas de escasez, recuerde lo que dice su palabra, que Él proveerá. Recuerde todas las veces que Dios ha provisto para usted, de todas las veces que ha multiplicado lo que llega a sus manos y ha tenido para dar al que lo necesita. Y de ahí recobre fuerzas. ¿Quién es nuestro Señor? El que provee. Pero hay algo bien importante que debemos de hacer cuando nos encontramos en momentos de crisis: admitir y reconocer que necesitamos ayuda. ¿Sí? Hay un dicho que dice: no se puede ayudar a quien no se deja ayudar. ¿Lo ha escuchado usted? No se puede ayudar a quien no se deja ayudar. Y quizás usted en algún momento ha querido ayudar a alguien, pero esa persona no se deja ayudar. Y cuando no se dejan ayudar, que uno dice, bueno, yo lo quiero ayudar, pero no hay modo, no hay forma de cómo ayudar a esa persona. No se puede. Y algo muy importante es que nosotros podamos admitir que necesitamos la ayuda de Dios para hacer todo aquello que queramos hacer. Amén. Y quizás usted conoce a alguien que hace todo por sí mismo, ¿sí? Yo puedo hacer, yo hago todo, yo no necesito de nadie. Quizás usted conozca a alguien que haga todo y que nunca reconozca o reconoce que necesita ayuda. Quizás usted conoce a alguien o quizás usted sea ese alguien que no pedimos ayuda. Podemos, sí lo puedo hacer. Y eso me trae a la historia de un niño que su mamá le pidió que sacara la basura y eran 2 bolsas. Y el niño estaba jalando las bolsas de basura. El niño era como de 4 años y estaba sacando las bolsas de basura y no podía y no lograba mover las bolsas de basura. Y su mamá le dijo, ¿quieres que te ayude a sacar las bolsas de basura? Y el niño le responde, no, yo puedo. Ustedes saben que a veces los niños se ponen que ellos pueden y aunque uno sabe por dentro que no van a poder solos. Pues ese niño siguió y siguió hasta que la mamá lo logró convencer de que si ella lo podía ayudar a sacar esas bolsas de basura. Al final de cuentas el niño accede y la mamá agarra la bolsa de basura con toda facilidad, la carga y se va y va a dejar la bolsa de basura. A veces nosotros somos como
como ese niño, que decimos, sí, yo puedo, y empezamos nosotros a luchar con nuestras propias fuerzas. El asunto es que cuando nosotros luchamos con nuestras propias fuerzas, lo que pasa es que nos desgastamos, ¿sí? Eso sucede, nos desgastamos. Y reconocer que nosotros necesitamos ayuda de Dios para lograr algo, eso es importante. Que no basta mi conocimiento, que no basta mi capacidad, que no basta mi experiencia, que no basta mi buen corazón, que no basta mi propia sabiduría, sino que necesitamos del Señor para lograr cualquier cosa que queramos alcanzar en nuestras vidas. ¿Estamos ahí? Muchas veces Dios se acerca para ayudarnos, pero en nuestro orgullo tratamos de hacer todo nosotros mismos. En nuestro orgullo tratamos de hacer nosotros todo. Dios nos guía, Dios nos instruye a hacer cosas sabiendo que nunca podremos lograrlo si no confiamos en Él. Necesitamos nosotros a todo aquello que Dios le manda hacer, a que lo hagamos sabiendo que yo no lo puedo hacer solo. Y yo quiero aquí que levanten la mano. ¿Cuántos son líderes de célula o de ministerio? Que levanten la mano. A ver, muy bien. Muy bien, pueden bajarla. A veces nosotros como líderes pensamos que podemos guiar a un grupo. No es nada complicado. Y pensamos que podemos guiarlo. Y empezamos a luchar y a lidiar con todas las situaciones bajo nuestro conocimiento, bajo lo que nosotros creemos que podemos hacerlo. Pero cuando ya empiezan a existir fricciones, problemas, dificultades, críticas, abandono, muchas cosas, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa cuando sucede todo eso? ¿Qué pasa con nosotros? Nos ponemos tristes, nos desanimamos, ya se nos van todas las ganas de seguir. Pero hay algo muy importante, que todo aquello que Dios nos manda hacer es porque quiere que lo hagamos juntamente con Él. Entonces, ¿qué debemos de hacer? No confiar en nuestra capacidad, en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, sino someternos al Señor y decirle, Señor, ayúdanos. Entonces Dios nos ayudará, nos capacitará, obrará en nuestras vidas y también obrará en las vidas de las personas a quienes nosotros estamos a cargo de guiar e instruir. Tener una dependencia de Dios, eso es importante para nuestras vidas. Reconocer que no me puedo apoyar en mi carne, que no me puedo apoyar en mi propio entendimiento. Reconocer que necesitamos del Señor. ¿Para qué? Para la crianza de nuestros hijos. ¿Para qué? Para la relación con nuestra esposa o con nuestro esposo. Para la relación con nuestros colaboradores. Que en todo nosotros necesitamos del Señor. Y entender que necesitamos de Dios para todo lo que hagamos es una pieza clave en nuestra vida cristiana. Y yo quiero que me acompañe a 2 de Corintios capítulo 12 en el versículo 9. Su palabra expresa: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque dice su palabra, cuando soy débil, entonces soy. Cuando soy débil, entonces soy. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos a Dios en nuestras vidas, hermanos, lo tenemos todo. Cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, lo tenemos todo. Porque dice su palabra, cuando soy débil, cuando reconozco que yo no puedo con esta situación,
con este problema, con lo que yo estoy viviendo, con lo que yo estoy pasando, con lo que está sucediendo. Cuando reconozco mi límite en mi humanidad y le digo al Señor, haz tú la parte que te corresponde, entonces dice que entonces cuando soy débil, ¿soy qué? Fuerte. Porque reconozco que todo lo demás lo hará el Señor. Yo haré una parte, pero Dios hará el resto. Con la situación con mi pareja, quizás puedo tener situaciones difíciles de conflicto. Yo voy a hacer una parte. Ya no me voy a alterar tan rápido. Pero Dios, haz tú la otra. Haz tú la otra. Con nuestros hijos ya le he puesto 1000 castigos y he aplicado un montón de técnicas y no resulta. Yo voy a hacer mi parte. Voy a hablar, voy a ser coherente con lo que le digo. Le enseñaré valores. En algún momento, si tengo que corregir, lo corrijo. Y yo haré mi parte, pero la otra parte la hace el Señor. Y reconocer que todo aquello, lo que vamos a hacer, el Señor debe y puede obrar en nuestras vidas. Admitir su necesidad de la fortaleza de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Admitir que necesitamos de Dios en nuestras vidas, en todo lo que nosotros hagamos. Admitir que somos incapaces de reproducir resultados si Dios no está. Si Dios no está. Resultados en mi trabajo, en mi negocio. Admitir que yo no puedo obtener tantas ganancias si no es Dios quien me guía. Si no es Dios quien me da la sabiduría para saber hacer los tratos que yo debo de hacer con otras personas. Las alianzas. Admitir que yo necesito de Dios en todo lo que yo haga, en mis estudios, en mi trabajo, en mis relaciones. Admitir que todo aquello viene de parte del Señor. Y hoy le tengo una buena noticia. Lo que usted no puede hacer, Dios lo hace. Lo que yo no puedo hacer, Dios lo hace. Y eso téngalo usted presente. Lo que usted no puede hacer, Dios lo hace. ¿Qué nos queda a nosotros hacer? Confiar en Dios, confiar quién es Dios en nuestras vidas. Que es Dios quien da esa sabiduría. Y eso no quiere decir que yo no haga nada. Que yo esté, bueno, como la hermana dijo que tengo que confiar en Dios, yo no, mejor voy a dejar que todo suceda. No, usted va a hacer una parte, yo voy a hacer una parte. Pero lo demás, dejárselo a Dios para que Él sea el que obre. Eso implica buscarlo, eso implica acercarme a Él para que Él pueda obrar en mi vida. Primero, en mi vida. ¿Y cómo? Y esto nos lleva a lo segundo. ¿Cómo puedo yo acercarme a Dios? Profundizando en su palabra. Y yo quiero que me acompañe en el Salmo 119, en el versículo 28. Y miren lo que el salmista expresa. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Y es que, hermanos, la palabra es nuestro alimento, es nuestra fortaleza, es lo que nosotros necesitamos para poder avanzar. A través de su palabra nosotros encontramos eso que Dios quiere decirnos. Y es por eso que es importante que podamos nosotros leer su palabra, tener esa comunión. A través de su palabra nosotros encontramos ese alimento que nos sustenta, que nos alienta. ¿Y cómo puede hacerlo? Usted leyendo la Biblia, teniendo estudios, escuchándola. De muchas maneras usted puede sustentarse con la palabra. Y ahora yo le pregunto, yo aquí ya le tomé un poquito de agua, pero ¿cuántos de nosotros aceptaríamos el reto de sobrevivir 8 días
con esta botella de agua pura? Esto lo tomaría en cada tiempo de comida y solamente con esta botella de agua pura. ¿Cuántos de nosotros podríamos? Sí. ¿Será que se puede sobrevivir con una botella de agua pura toda la semana? En todos los tiempos, teniendo nuestra vida normal como la llevamos. Creo que sería muy difícil de poderlo hacer. Pararíamos en el hospital, quizás ya internados para que algo sucediera. Pero ¿saben algo muy curioso? Yo por eso les dije 8 días, ¿verdad? Dentro de 8 días ya tener nuestra hidratación normal. ¿Por qué les puse este ejemplo? Porque muchas veces nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios cada 8 días. Y queremos sobrevivir con todo lo que nos pasa en nuestra vida con nuestra dosis de cada 8 días. Entonces, eso es imposible. No podemos alimentarnos y recibir esa fortaleza que nos da su palabra cada 8 días, del alimento que nos dan en casa. Por eso es muy importante que podamos nosotros tener ese contacto con la Escritura, no cada 8 días, no cada vez que yo vengo y me siento y escucho la palabra, sino que es importante que podamos meditar en su palabra, como dice la Biblia, de día y noche, de día y de noche, meditar en su palabra. Y meditar en su palabra es pensarla. ¿Usted alguna vez ha tenido un problema? ¿Verdad? Sí. ¿Y qué pasa con ese problema cuando lo tiene? Lo piensa, lo medita. No debí de responder así. Sí respondí bien. No, entonces usted empieza a analizar todo y tiene usted hasta 5 posibles respuestas para esa situación. Porque la pensó, la meditó. Y la palabra nos dice que debemos de pensarla y meditar su palabra. Meditarla, pensarla, repetirla. En el hebreo, como es, murmurarla, decirla para nosotros mismos. Es importante que para poder recobrar esas fuerzas como las tuvo David, esa fortaleza como la tuvo David, debemos también meditar en su palabra. Meditar en su palabra de día y de noche. Y yo tengo un testimonio de meditar en la palabra. Como a uno le pasa muchas cosas en la vida y en el día y en la semana, a veces uno se pone un poco gruñón, ¿verdad? Un poco gruñón de las cosas. Ya uno ya no quiere saber nada más de nadie porque ya todo le irrita. Y yo me encontraba así toda irritada, no quería saber yo. Ya si solamente me levantaban la ceja, yo ya estaba preguntando, ¿qué quiere? ¿Que le debo algo? Ya no quería yo nada. Y empecé a sentir en mi corazón que debía de meditar la palabra de día y de noche. Y dije, voy a hacerlo, porque yo decía, yo ya estoy muy brinconcita, dije, ya está floreciendo mucho mi carácter. Y empecé a leer la palabra de día y de noche, a meditarla. No crean ustedes que 5, 4 capítulos, no, a meditar la palabra. Y ¿saben algo? Como la palabra redarguye, ministra, libera y dice que penetra en lo más profundo de nuestro corazón y no regresa vacía hasta que cumple ese propósito, empecé a sentirme más amable, ya no tan irritada, ya no tan enojada. Y saben, eso es lo que hace la palabra. Eso es lo que hace la palabra con nosotros, nos ministra. Queremos escuchar del Señor, pero en la Biblia está la palabra del Señor para nosotros. Y el Espíritu mismo nos muestra lo que Dios desea para nosotros en nuestras vidas. Así que meditar en la palabra de día y de noche nos fortalece, nos alimenta. Es ese alimento que necesitamos para tener esa fortaleza para el día a día. Esa fortaleza para el día al día. Esa sabiduría que viene de lo alto. Y ahora
profundizar en su palabra. Dios le dio una palabra a Josué y le decía que iba a meditar en esa palabra de día y de noche, porque iba a ser importante. Josué estaba en una situación bien difícil, Josué, porque estaba él recibiendo el liderazgo de Moisés y Moisés muere. Y cuando muere Moisés, considero que Josué tenía un gran peso porque el líder, el que le había enseñado, el que lo había instruido, no había llegado a la tierra prometida. Imagínense, el que lo discipuló no llegó a la tierra prometida. Y Josué había visto no solamente victorias, también Josué había visto muchas derrotas del pueblo para poder llegar a la tierra prometida. Y saben, Dios le dijo que tenía que meditar en su palabra de día y de noche, de día y de noche. Hermanos, meditar en la palabra del Señor, escudriñarla, tenerla cerca, esa es nuestra vitamina. Es como la espinaca de Popeye para nosotros, ¿sí? ¿Se recuerdan que Popeye está en una situación, el amor de su vida se encontraba en una situación difícil? Y Popeye solo necesitaba de una lata de espinacas y sacaba fuerzas y podía derrotar a su adversario, que siempre era el mismo. Pues la palabra de Dios es como esa espinaca para nuestras vidas, que nos fortalece. Y por eso es que vemos que David mucho en sus salmos habla acerca de que está triste y está angustiado, pero luego tiene esa relación con el Señor y dice: pero espero en Jehová, pero mi fortaleza está en Jehová, pero mi refugio, porque recuerda quién es Jehová en su vida y lo que él había hecho. Profundizar en su palabra es recordarnos quién es nuestro Dios. Un Dios poderoso, fuerte, invencible. Un Dios que obra en nuestras vidas. Y por último, esperar en Dios. Hay un canto que dice: y esperaré pacientemente, ¿sí? Y después sigue: aunque la duda me atormente, acompáñenme, hermano, yo no confío con mi mente, lo hago con el corazón, ¿sí? Ahí está. Esperar en el Señor, esperar en el Señor, pacientemente. Aunque a veces viene la duda, ¿lo lograré? ¿Podré cerrar esto con éxito? ¿Lo alcanzaré? No confiamos, hermanos, en lo que nuestra mente dice. Confiamos en lo que Dios ha prometido. Y si algo ha prometido el Señor es estar todos los días con nosotros, darnos ánimo, darnos fuerzas, darnos aliento, proveer. Y su palabra pues nos dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si usted quizás estos últimos días ha estado pensando: ¿cómo voy a hacer para tener alimento en mi mesa? Usted haga su parte, trabaje, sea un buen administrador de los recursos, pero recuerde su palabra: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y recuerde esa palabra y vívala, siendo también, sumado a eso, un buen administrador de lo que Dios le da. Al esperar en Dios, nuestras fuerzas son renovadas. Nuestras fuerzas son renovadas, hermanos. Si usted está esperando en el Señor que Él haga algo con su familia, medite en la palabra, descanse en la palabra, busque al Señor, reconozca que necesita de Él, haga usted la parte que le corresponde y espere que Dios obre en ella. Espere que Dios obre en cualquier circunstancia. ¿Esperar en qué? Quizás en esos pensamientos que llegan a nuestra mente y nos roban la paz y el gozo.
esperar en el Señor, descansar. ¿Saben qué pasó después con la historia de David? Después de que David estaba afligido porque lo iban a apedrear, porque estas personas estaban enfurecidos con David. Dice ahí mismo, en el mismo capítulo, la palabra del Señor expresa que fueron en busca de su familia, de toda la gente que se habían llevado, fueron en busca de ellos. Eran 600, 200 se quedaron, ya no avanzaron porque estaban muy cansados y pensaron ya no poder seguir. Fueron 400 y esos 400 fueron suficientes para vencer a los que se habían llevado al pueblo. Y dice que los mataron y destruyeron y se llevaron todo el botín y recuperaron a su familia. Pero eso sucedió porque hubo un hombre que recobró su postura y recordó quién era su Dios, y en él recobró fuerzas. Hermanos, ¿con qué situación usted está terminando este año? ¿O con qué situación ha estado usted lidiando? Una vez más, recobre fuerzas en el Señor. Cree en sus promesas. Pelee la batalla que le corresponde. Y reconozca que sin Dios no podrá ser. Reconocer que sin Dios no podemos hacerlo. Una vez más, recuérdese quién es su Dios. Una vez más, recuérdele a su alma: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Una vez más. Y hermanos líderes, quien los llamó al lugar donde ustedes se encuentran, con el grupo de personas que ustedes tienen, quien los llamó también los va a capacitar para hacer esa obra. También les va a dar la fuerza, también les va a dar los recursos, también les va a dar la sabiduría para poder solucionar situaciones que puedan presentarse. Hermanos, en la familia con quien usted está, reconozca al Señor en su familia. Pídele al Señor que le dé la sabiduría y Dios obrará en su familia y en cualquier situación en la cual usted pueda pasar. Reconocer al Señor en todos nuestros caminos es lo importante. Yo quiero pedirle que se ponga de pie. Dios dice en su palabra: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. No dice la palabra: no vas a tener ninguna situación, yo te lo voy a arreglar todo. Solo dice su palabra: no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Dios sabrá sustentarnos en cualquier situación en la que podamos estar. Dios sabrá sustentarnos y Dios sabrá obrar en ellas. Y en las primeras personas en las que Dios debe de obrar es en usted y es en mí. Es en usted y es en mí. Poniendo esa paz, como dice su palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz sobrenatural en nuestras vidas, incomprensible a veces, incomprensible. Yo he visto personas en situaciones difíciles, muy difíciles en su vida, dando aún palabras de ánimo a otras, pasando ellas por un desierto. Pero son esas cosas que solo lo logramos hacer en el Señor. Su palabra nos dice: con la misma consolación que somos consolados, consolamos también a otros. Pero es lo que recibimos de Dios. Es lo que recibimos de Dios. Así que, hermanos, si usted tal vez se ha encontrado
como David y esos 600 hombres que han llorado hasta ya no más poder, recobre fuerzas en el Señor y espere en Él. Medite en su palabra, reconozca que necesita de Él en todo lo que hace y espere en el Señor lo que Él hará primeramente en usted. Oramos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que nos recuerda, mi Dios, que tú estás con nosotros. Palabra que nos recuerda, Señor, que tú eres un Dios poderoso, un Dios proveedor, un Dios que acompaña, Señor, un Dios que ha prometido a estar con nosotros siempre, no importando las circunstancias que estemos pasando. Un Dios fiel, un Dios compasivo y de misericordia. Señor, gracias porque durante todos estos días tú acompañaste nuestras vidas. Tú, Señor, renovaste nuestras fuerzas. Y si 7 veces caímos, Señor, esas 7 veces tú nos levantaste, mi Señor. Gracias, Señor, porque en el momento del llanto, Señor, tus consolaciones estuvieron con nosotros. Gracias, Señor, por esas caricias que diste, por esos detalles, Señor, que tuviste con nosotros. Gracias, Señor, porque siempre has estado presente y de una u otra forma te has manifestado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por las personas que enviaste para darnos ánimo, para esas personas que enviaste, Señor, para recordarnos que tú estás en nuestros asuntos, Señor. Gracias, Señor. Y hoy, Señor, queremos recobrar fuerzas, Señor. Esas fuerzas, Señor, como las del búfalo. Hoy queremos, Señor, volar más alto, mi Dios. Volar más alto, Señor. Hoy te pido, Señor, y hoy reconozco, como pueblo reconocemos, Señor, que nada podemos alcanzar sin ti. Si tú no nos das la vida, si tú no nos das la salud, si tú no nos das la sabiduría, la gracia, Señor, nada podemos alcanzar sin ti. Hoy reconocemos, Señor, que quizás ese talento, esa habilidad o destreza que tenemos, la tenemos porque tú la diste, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, y ayúdanos a esperar pacientemente en ti, Señor. Que nuestro corazón, Señor, cuando se encuentre afligido, angustiado o en crisis, recuerde que tú eres su Dios. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.